Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es martes 22 de junio del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. El presidente Andrés Manuel López Obrador en el martes de la salud dio, o mejor dicho, el doctor Gatell salió a explicar cómo está la pandemia y ha estado aumentando ligeramente después de que habíamos tenido unos meses a la baja. Ha estado aumentando ligeramente, aunque la ocupación hospitalaria se mantiene estable. Estaba en alrededor del 13% a nivel nacional. Hay estados que está aumentando el nivel de la pandemia, aunque parece ser que se va a controlar o que tendrá que, o no parece ser que vaya a ser tan pronunciado como lo fue en los meses de diciembre, enero. De todas maneras hay que esperarse. Ya saben, o ya sabemos, mejor dicho, cómo hay que cuidarse, mantener la sana distancia, lavarse las manos, no asistir a reuniones o fiestas con mucha gente, no ir a sitios muy concurridos, usar el tapabocas en lugares cerrados para evitar enfermarnos a pesar de que ya estemos vacunados. Hay que tratar de mantener las medidas de sana distancia, las medidas para protegerse hasta que no esté vacunado toda la población y que el problema de la pandemia se siga visualizando. No hay que olvidar que estamos en presencia de una pandemia nueva y que los datos que van a ir proporcionándose en relación a la pandemia pues están surgiendo día tras día, día tras día. Entonces apenas van a empezar a surgir datos contundentes y en lo que eso pasa pues hay que cuidarse. No hay de otra, hay que cuidarse. Ha habido noticias diversas todavía. Los panistas, los priistas, los del PRD siguen con su cantaleta que se inventaron desde el mismo día 6 de junio de que habían detenido a Morena, de que Morena no había arrasado, de que ellos habían obtenido triunfos contundentes. La verdad es que les dimos una patiza, pero grande, una buena patiza, pero quieren seguir metiendo en la mente, en base a sus mentiras, a sus spots. Hoy sale Santiago Krill a decir que no, que el PAN avanzó. ¿Cuál avanzaron? El PRI perdió 8 gubernaturas, 8 gubernaturas. El PAN perdió 2 gubernaturas. Morena arrancó ese día con una gubernatura y terminó con 12 gubernaturas. ¿Dónde arrasaron? La Cámara de Diputados. Su finalidad de ellos, los de la derecha, era que ellos ganaran la Cámara de Diputados y resulta que la perdieron. Entonces, siguen con lo mismo, porque ganaron algunas alcaldías de la Ciudad de México, siguen queriéndonos hacer creer que ellos ganaron. Esa es una filosofía de estar diciendo mentiras, es algo que utilizaba Goebbels en la Segunda Guerra Mundial y es algo que están utilizando los de la derecha, ni siquiera es innovador, ya es algo que se ha usado desde mucho tiempo atrás. En la Alemania nazi fue muy claro, hoy se puede ver que en España incluso los de la ultraderecha franquista están usando exactamente el mismo patrón de mentiras y de tergiversación de la realidad que están usando los panistas, porque al final de cuentas la ultraderecha panista tiene relación con la ultraderecha española franquista, porque son los mismos empresarios los que están metidos allá como acá. Entonces ya van para 3 semanas con sus mentiras de que quieren hacer creer a la gente que ellos triunfaron y no es cierto, no es cierto. Les dimos una patiza, les dimos para dar y repartir, les dimos hasta por debajo de la lengua, les dimos o le pusimos en toda su maraca. Pero siguen con la mentira, con la mentira, con la mentira. Medios de comunicación mentirosos, han sacado infinidad de mentiras en 3 semanas. ¿Por qué? Porque ese es un patrón que ellos ya traen, es una agenda política.
para golpear al presidente y hacer creer a los mexicanos que ellos son la mejor opción a pesar de que sean corruptos. Obviamente no nos vamos a tragar esa mentira porque estamos hartos ya de sus mentiras. En Tamaulipas sigue el desastre panista. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que es un superdelincuente protegido por la corte, pues han generado ya una violencia terrible en Tamaulipas, porque este gobernador delincuente pues es parte de la misma mafia que tiene pues asolado a ese estado. La Suprema Corte de Justicia ni siquiera se ha pronunciado en ese respecto, y lo más extraño es que el senador Monreal no ha presionado en la Cámara de Senadores para optar por la desaparición de poderes en ese estado. Entonces, el gobernador desquiciado, tipo desquiciado panista, pero se ve que reparte mucha lana, metido en el crimen organizado, tiene hecho un desastre ese estado. Veamos qué pasa. El gobierno federal va a investigar lo que pasó con los crímenes al azar que hizo la delincuencia organizada el fin de semana pasado en Tamaulipas. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia, que está al servicio de la derecha, nos tiene en ascuas y no está haciendo su trabajo. Ojo, hay que ver lo que está pasando en Brasil. En Brasil hoy aprobaron, terrible, terrible lo que hicieron en Brasil, aprobaron los diputados brasileños que su empresa eléctrica sea vendida a particulares. Es una super empresa, es una gigante eléctrica, va a ser vendida a particulares. Es algo que querían hacer aquí en México y ya ven qué problemas tenemos, porque la energía eléctrica es cara, a pesar de que CFE sigue trabajando. La energía es cara por esos particulares que dejaron entrar el PRI y el PAN. Hoy en Brasil, acuerdan que toda esa empresa Electrobras o algo así, pase a manos privadas. Ese es un error garrafal. ¿Por qué? Vean lo que está pasando en España. En España la gente salió a protestar porque las empresas privadas, Iberdrola y todas las que producen energía eléctrica, decidieron de manera unilateral subir el precio de la electricidad a los españoles. ¿Qué pueden hacer los españoles? Nada. ¿Por qué? Porque son empresas privadas. La única manera o la única salida que tienen los españoles, pues es ganar el gobierno, un gobierno popular que vea por el pueblo y que tengan los diputados suficientes para poder ganar y privatizar el sector eléctrico. Entonces, la ultraderecha en México quiere hacer eso, la derecha, pero con el presidente López Obrador no se puede, y con nosotros como el pueblo no vamos a permitir que eso pase, que esa barbaridad pase. Entonces, por eso viene la reforma constitucional al sector eléctrico, para evitar que nuestro sistema eléctrico caiga en manos de particulares, porque cuando los particulares tienen en sus manos el sistema eléctrico, a ellos no les importa, son mega multimillonarios, empresarios mega multimillonarios, y a ellos les da lo mismo aumentar la electricidad 10 o 100% más. Ellos ni siquiera pueden, a lo mejor ni siquiera viven en España, o a lo mejor ni viven en México, pero te aumentan el precio de la electricidad a como ellos quieren. Hay que estar muy abusados. También otro tema de conversación este fin de semana ha sido Noroña, que Noroña, quién sabe qué le pasa, quién sabe qué le pasó, por qué anda en este nivel de confrontación y por qué no está apoyando al presidente, que dice que no va a apoyar la desaparición de plurinominales ni de que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se ha metido en problemas con medio mundo por su necedad. Es un hombre culto, cultísimo, muy cultivado, pero creo que no está entendiendo el momento histórico que está viviendo este país, porque estamos en un proceso revolucionario de cambios y hay que apoyar al presidente en las iniciativas que manda, porque el presidente no manda iniciativas a lo tonto, o se me ocurrió y las mando, no, tienen un fondo. Desaparecer a los plurinominales es básico, porque es cueva de ladrones, todos los políticos corruptos,
mercenarios que no pueden salir a pedir el voto de la gente porque la gente los repudia, pues entonces se van de plurinominales. No digo que todos, pero así han funcionado los plurinominales, tanto de diputados como de senadores. Son gente que no piden el voto. Ellos van a entrar como diputados porque están palomeados como primeros en sus listas y de acuerdo a la votación proporcional de su partido entran, pero siempre ponen a los cartuchos más quemados o más nefastos. Noroña está protegiendo eso y además está atacando, pues no está apoyando al presidente de la República y eso es de llamar la atención. Hay que ver qué pasa, hay que ver si Noroña recompone el camino o a ver qué pasa, hay que seguirlo viendo, hay que seguirlo observando. Ya por lo pronto ayer el presidente de la República dio un ejemplo brutal, brutal porque le pidió la renuncia, bueno, pues así se entiende, o despidió a Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Algo tremendamente fuerte porque se veía muy serio el presidente Andrés Manuel, muy serio, el lenguaje corporal era muy serio, Irma Heréndira trató de justificar algo, el presidente después de eso ni volteó ya a verla, se dirigió al nuevo secretario de la Función Pública, pero es un ejemplo de que el presidente exige más que nunca en estos momentos, no solo la lealtad, sino que se conduzcan de acuerdo a las reglas básicas de no mentir, no traicionar, no robar al pueblo, de conducirse de manera ética, responsable, no groseros, ni prepotentes, ni arrogantes en el puesto público. Al parecer estuvo metida en la cuestión de Guerrero, porque ella quería que su hermano Amílcar fuera el gobernador, pero fue muy duro, esa despedida fue muy duro, fue brutal, terrible. De hecho, hasta un poco penoso o mucho penoso para Irma Heréndira, se ve que es un agente de lucha, quién sabe qué le pasó, veamos, pero es un ejemplo que manda el presidente de que no va a tolerar acciones que vayan en contra de los intereses del pueblo y el ajedrez político que movió Irma Heréndira en contra de Félix Salgado Macedonio y del presidente. No cayó bien, no cayó bien y hoy sufre las consecuencias. En la materia electoral del 6 de junio todavía están por definirse muchas cosas y seremos testigos de eso. Por lo pronto es todo por mi parte. Hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.